El domingo siempre ha sido mi día favorito. Es el único momento de la semana en el que la familia se reúne a la mesa sin las prisas de las jornadas laborales, sin compromisos apretados ni mirar el reloj. Hoy, la luz dorada de septiembre invade el apartamento de 3 habitaciones, iluminando el humo que se eleva del plato de sopa caliente en el centro de la mesa. Mi madre, Anna Petrovna, insiste en que todo el mundo empiece por la entrada. Una casa necesita organización, Mikhail repite como si fuera un mantra. Y no estoy en desacuerdo. Después de 28 años como ingeniero de diseño, aprendí que la precisión, ya sea en un dibujo técnico o en la vida, marca la diferencia. Papá, pásame el pan, pide mi hijo Antón, sin quitar la vista del plato. Es alto, delgado, con rasgos que heredé de mí mismo, pero sin las canas en el pelo y sin gafas graduadas. A sus 16 años ya piensa como un adulto, y eso me llena de orgullo y al mismo tiempo, de una preocupación que no puedo definir. Sofía, la más pequeña, se retuerce en la silla balanceando las piernas. Sus rizos claros rebotan con cada movimiento y sus grandes ojos, como los de Marina, brillan con curiosidad, como si el mundo entero fuera algo nuevo por descubrir. Abuela, ¿qué pasa con las fotos antiguas que ibas a mostrar? Recuerda, tragando apresuradamente el último trozo de albóndiga. Más despacio, mariposa, bromeo, mientras escondo una mirada al reloj. Marina llega tarde. De nuevo. En los últimos tiempos esto se ha vuelto rutinario, reuniones que duran, atascos interminables o, quién sabe, simples olvidos. Como si hubiera escuchado mi pensamiento, la puerta principal se cierra con un ruido sordo. Perdón por llegar tarde, dice Marina entrando con pasos rápidos, impecable como siempre, cubierta con ese perfume caro que solo ella usa. Besa a los niños en la cabeza, saluda a su madre con un gesto y se sienta frente a mí. El tráfico era un caos, explica. No hay problema, acabamos de empezar, respondo, empujando el plato de sopa hacia él. Ella se niega con un gesto, sacando su celular del bolso. Ya he comido algo rápido en la ciudad, explica, mientras sus dedos se deslizan por la pantalla. Mi madre la mira con una mezcla de desaprobación y resignación, pero no dice nada. Anna Petrovna, profesora de literatura jubilada, siempre ha sido guardiana de las tradiciones, pero nunca criticaría a su nuera delante de sus nietos. Bueno, entonces, ¿quién está listo para un viaje al pasado? Cambia de tema, sacando de un bolso un álbum de fotos con una cubierta de cuero desgastada. Para Sofía, ese libro es mágico. Le encanta hojear las páginas amarillentas, escuchar las historias que su abuela cuenta con tanto cariño. Anton finge que no está interesado, pero noto cómo sus ojos se dirigen de vez en cuando a las imágenes. Mira, este es tu abuelo Andrei Mikhailovich, dice mi madre, tocando con atención una fotografía en la que un joven oficial, serio e imponente con su uniforme de gala, mira a la cámara con la expresión típica de quien ha vivido una guerra. ¿Y estas son sus medallas?, pregunta Sofía, extendiendo la mano hacia la página siguiente, donde las condecoraciones están protegidas por un plástico transparente. Sí, querida. Este es para tomar Berlín. Anna Petrovna pasa otra hoja. ¿Y estos triángulos? Son cartas de guerra. En aquella época no había sobres. Los soldados doblaban el papel de una forma especial. ¿Te gusta el origami?, pregunta Sofía, con la lógica práctica de una niña. Más o menos, sonrío, pero mi mirada se aleja del álbum y se posa en Marina. Ella se sienta ausente, asintiendo automáticamente a la conversación, pero conozco esa mirada en blanco. Tu mente está en otra parte. El celular vibra en tus manos. Ella se sobresalta, murmura disculpe y sale de la habitación. Anton la sigue con la mirada y luego me mira con una pregunta silenciosa. Papá, ¿mamá está bien?, pregunta en voz baja, mientras la abuela distrae a Sofía con historias sobre hospitales de campaña. Por supuesto que sí, respondo demasiado rápido. Es solo trabajo. Ya sabes cómo es, ahora ella es una consultora senior. Él no lo cree. Veo en sus ojos, igual que los míos, que sospecha, pero no insiste. Él simplemente frunce el ceño y mira hacia otro lado. Es demasiado inteligente este chico. Demasiado observador. Ven, tengo algo que mostrarte, le digo, levantándome de la mesa. En un rincón de la habitación, llama la atención una cómoda de roble macizo oscuro, con delicadas tallas y tiradores de bronce. Era de tu bisabuelo, le explico, pasando la mano por la superficie pulida. Tiene más de 80 años.
Pasé 6 meses restaurándolo. Recuerdo, exclama Sofía. Pasaste todos los fines de semana en el garaje, lijando y ajustando piezas. No fue lijar, fue pulir y alinear las juntas, corrijo, abriendo suavemente el cajón superior para mostrar cómo se desliza sin ningún tipo de fricción. Este mecanismo ya no se utiliza hoy en día. En el pasado, las cosas se hacían para durar, no para ser desechadas, comenta Anton, y sus palabras me suenan extrañamente familiares, como si las hubiera dicho yo mismo hace décadas. De repente recuerdo cuando Marina y yo compramos nuestros primeros muebles hace 20 años. Elegimos cada pieza con cuidado, probando su resistencia, discutiendo detalles. ¿Y ahora? ¿Cuándo fue la última vez que me pidió mi opinión sobre algo? Marina aparece en la puerta, como siempre, con el móvil en la mano. Michael, tenemos que hablar, dice con tono profesional. En privado. En la cocina, ella está de espaldas a mí, junto a la ventana, con los brazos cruzados. La luz resalta las finas líneas alrededor de sus ojos que tanto se esfuerza por ocultar con maquillaje. En ese momento casi parece una extraña. Tengo que viajar por trabajo, anuncia sin rodeos. A Moscú 10 días. Una optimización urgente del sistema contable de la central. 10 días. No puedo ocultar mi sorpresa. Eso es mucho tiempo. ¿Qué pasa con Sofía? Tiene un espectáculo de baile en una semana. No puedo cancelar, responde con voz más firme. Es un proyecto crucial. Mi bonificación anual depende de ello. Está bien, le pediré ayuda a Gulia, empiezo, pero ella me interrumpe. No es necesario. Los niños ya son grandes. Tu madre puede ayudar. Algo en su tono me hace sentir incómodo. ¿Qué tal si vamos juntos? Yo me tomo unas vacaciones, les mostramos la capital. Hemos estado hablando de esto durante años. Por un instante veo un destello de miedo en sus ojos. No seas ridículo, interrumpe. Es un viaje de trabajo. Estaré ocupada desde el principio hasta el final del día. 10 días para ajustar un sistema. Parece demasiado, ¿no crees? Se despierta en mí la terquedad del ingeniero acostumbrado a los cálculos exactos. Ahora soy una experta en control de gestión, replica irritada. Hay integración de módulos, capacitación de equipos. De hecho, nunca me preguntas cuánto tiempo me lleva diseñar tus engranajes. Un crujido en el pasillo. Me di vuelta a tiempo para ver a Anton escondido. Escuchó todo. Bueno, ¿cuándo vas a ir? Pregunto, rindiéndome. Miércoles, vuelo a las 11:40. Ella vuelve a mirar su teléfono celular. Todos los documentos están listos. Por la noche, cuando los niños duermen y mi madre se retira a la habitación de invitados, entro a nuestro dormitorio. Marina hace su maleta con precisión, doblando blusas y pantalones con cuidado. En el bolsillo lateral algo brilla entre los cordones. Cojo un conjunto de lencería azul claro, todavía con las etiquetas puestas. ¿Qué es esto?, pregunto en voz baja. Ella se asusta y me arrebata el trozo de las manos. Acabo de comprar algo nuevo, responde forzando un tono relajado. Sentirse seguro en el entorno profesional. Lencería de encaje azul con etiqueta. Un detalle poco profesional. Sonrío torpemente, pero por dentro no hay diversión. ¿Qué código de vestimenta más curioso para una reunión de negocios? No empieces con eso, cierra la maleta con un gesto seco. Es simplemente una pieza cómoda. Y además estoy agotado. Mañana tengo una reunión importante. Me quedo allí observando su espalda tensa por un momento más, antes de irme. Una sensación fría y pesada se extiende por tu pecho. Elimino la desconfianza. Después de todo, han pasado 22 años juntos. 2 niños, tantas batallas enfrentadas uno al lado del otro. No, esto no puede estar pasando. Entro a la habitación de los niños para comprobarlo. Sofía duerme acurrucada, abrazada a su osito de peluche como un caracol en su caparazón. Sobre la cómoda, dentro de una pequeña caja de música, está el anillo de la abuela. Una fina banda de oro con un diminuto rubí incrustado. Mi madre se lo pasó a su nieta hoy, después del almuerzo, y le dijo: tu abuelo siempre decía, lo que sostiene a una familia es la honestidad y la lealtad, Anya.
Y fueron con estas palabras que viví toda mi vida. Honestidad y lealtad, repito en voz baja, cerrando la puerta del dormitorio con cuidado. Palabras que fueron la base de todo lo que construí, y que ahora suenan frágiles como el cristal. Desde el salón me llega la voz apagada de Marina. Ella está hablando por teléfono, riéndose de una manera que no reconozco, ¿o es solo mi imaginación? Estoy de pie en la oscuridad de la sala de estar, mirando las luces de la ciudad debajo. En 28 años en la fábrica aprendí a detectar los defectos más pequeños en una estructura. Grietas casi invisibles que el ojo inexperto no puede notar, pero que con el tiempo pueden colapsar una máquina entera. Ahora, mientras observo la noche a través de la ventana, lo entiendo con la claridad de un ingeniero: hay grietas en los cimientos de nuestra familia. La pregunta es si todavía podré arreglarlos. Nunca imaginé que a mis 52 años pediría unas vacaciones solo para estar con mis hijos. Petrov, mi jefe de departamento, levantó las cejas cuando dejé la orden sobre su escritorio: 10 días. Michalif me miró por encima de sus gafas. ¿Ocurre algo? Marina viajó por trabajo, respondí, tratando de mantener mi tono neutral. Necesito estar con los niños. Asintió, entendiendo. Por supuesto, la familia primero. El segundo día sin Marina fue inusualmente caluroso para la temporada. Sofía y yo estábamos en el parque, colgó las piernas en el banco mientras lamía su helado. Papá, ¿cuándo llamará mamá? Preguntó por 10ª vez con esos ojos grandes llenos de expectación. Pronto, mi sol. Sonreí ocultando mi ansiedad. No le dije que ya había intentado 3 veces comunicarme con ella ese día. Siempre la misma grabación: el suscriptor no está disponible temporalmente. Algo dentro de mí sabía que no era un problema de señal o una batería agotada. Por la noche Anton y yo preparamos la cena. Cortó las verduras para la ensalada con movimientos precisos, casi mecánicos. A los 16 años ya dominaba las tareas domésticas mejor que muchos adultos. ¿Cómo estuvo la escuela? Pregunté, revolviendo la sopa. Normal. Él se encogió de hombros. El profesor de biología se está metiendo conmigo, pero entregué todo lo que se suponía que debía hacer. Nos quedamos en silencio por un rato. Anton siguió cortando los pepinos, pero sentí que algo flotaba en el aire. Finalmente dejó caer el cuchillo. Papá, ¿están ustedes dos bien? La pregunta que temía. Me volví para mirarlo y vi en sus ojos que ya sabía la respuesta, solo quería escuchar la verdad. Estamos pasando por un momento difícil. Decidí no mentir. Los adultos también pasan por fases complicadas. Ustedes van a romper. Su voz era más baja de lo normal. No, por supuesto que no. Puse mi mano sobre su hombro. Hemos sido una familia durante 22 años. Simplemente estamos cansados. Rutina, trabajo, lo mismo día tras día. Me miró fijamente. Ella habla con alguien por teléfono por la noche. Lo escuché varias veces. Algo dentro de mí se rompió, pero me obligué a sonreír. Deben ser cuestiones de trabajo. Sabes que mamá tiene clientes en diferentes zonas horarias. Anton meneó la cabeza, pero no insistió. Terminamos de preparar la cena en silencio, y recién cuando comencé a poner la mesa murmuró: no te preocupes por Sofía, papá. Yo la cuidaré si es necesario. Esas palabras me asfixiaron. Mi hijo, mi muchacho, ya se estaba preparando para proteger a su hermana menor. ¿De qué? La fractura que él, quizás, sintió más claramente que yo. Al tercer día decidí actuar. Llamé al Hotel Metropol, donde se alojaba Marina. Buenas tardes, dijo, forzando su voz a sonar tranquila. Me gustaría hablar con la huésped de la habitación 718, Marina Andreeva. Un momento, me transferiré. El asistente fue amable. Siguió un largo tono de llamada, hasta que una vez más nadie respondió. ¿Quieres dejar un mensaje? ¿Estás seguro de que la señora Andreeva está en el hotel? Pregunté sintiendo el hielo extenderse por dentro. Sí, el sistema registra que la tarjeta de acceso se utilizó hace media hora, respondió. Tal vez estoy en una reunión o no escuché el teléfono. Esposa. No había dicho que Marina era mi esposa. Aunque con el mismo apellido podría haberlo deducido.
Más tarde llamé a Sergei, el colega de Marina, con quien a veces nos reuníamos en familia. Dijo que quería confirmar los detalles del viaje para enviar los documentos que había olvidado. Ella fue sola. Se sorprendió. Por lo general, estos proyectos envían equipos. Y 10 días es mucho para una instalación, 3 o 4 como máximo. Fingí que todo iba según lo planeado, le di las gracias y colgué. El frío vacío en mi pecho creció, pero todavía me negaba a aceptar lo obvio. Por la noche estábamos viendo una comedia con los niños cuando Sofía saltó del sofá y corrió a buscar su álbum de dibujos. «Mira, yo dibujé a nuestra familia», anunció orgullosa mostrando la página. Con colores vibrantes nos retrató, yo con gafas, Antón al lado, que parece 2 gotas de agua, ella con sus rizos y Marina un poco lejos con un móvil en la mano. El espacio entre nosotros era visible. «Es hermoso, mi amor». La abracé tratando de ocultar el impacto de ese detalle. «Eres un verdadero artista». «¿Y si sorprendiéramos a mamá?», dijo Sofía de repente con los ojos brillantes. «Podríamos ir allí». Me quedé helado. La idea era a la vez aterradora y necesaria, mirar a Marina, entender lo que estaba pasando. «Gran idea», respondí lentamente. «¿Qué piensas, Antón?». Mi hijo me miró fijamente durante un largo segundo, como si intentara descifrar mis pensamientos antes de asentir. «Creo que a ella le gustará». Había algo extraño en su tono, pero decidí no cuestionarlo. Sofía saltó de alegría y de repente entendí, esta era mi oportunidad de arreglarlo todo, de volver a encaminar a mi familia por el buen camino. Al día siguiente, después de llevar a los niños al colegio, me dediqué a los preparativos, reservé billetes de avión y una habitación en el mismo hotel. Fue extraño, pero actuar con determinación me dio una fuerza que no había sentido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba simplemente a la deriva, estaba haciendo algo. Por la noche, cuando Sofía ya estaba dormida, Antón y yo sacamos el álbum de bodas del estante. No lo había abierto en al menos 10 años. Hojeando las páginas me encontré con una pareja joven, yo sin canas ni arrugas, Marina con el pelo largo y un vestido de encaje. «Era muy bonita», comentó Antón. «Todavía lo es», respondí. «Simplemente diferentes. El tiempo nos cambia». «¿Cómo se conocieron?», preguntó pasando otra página. «Para el cumpleaños de un amigo en común». Sonreí al recordar. Yo tenía 28 años, acababan de ascender en la fábrica. Ella, 25, trabajaba como contadora en una empresa constructora. Llegó con una amiga, vestida con un vestido azul. ¿Y ahí? Pasé toda la noche reuniendo el coraje para acercarme. Me reí, recordando mi vergüenza. En realidad, fue ella quien vino a hablar conmigo. Me preguntó si realmente era ingeniero. Descubrimos que su padre también trabajaba en una fundición. Tuvimos una conversación enseguida. Antón sonrió. «Ella siempre ha sido así, entonces». «Siempre». Y por un momento entre las páginas amarillentas, sentí que todavía había esperanza. Los recuerdos me golpean con una fuerza inesperada. Nuestra primera cita en el parque, el viaje al lago donde le pedí su mano, mudándonos a este mismo apartamento que compramos con financiación. El nacimiento de Antón, luego el de Sofía. Nuestras luchas y reconciliaciones, los tiempos difíciles y las celebraciones. 22 años no era solo un número. Era parte de la vida, recuerdos compartidos, hijos, hábitos, chistes que solo nosotros dos entendíamos. ¿Se podría borrar todo esto así? No, no lo creí. Tenía que haber una manera de solucionarlo. ¿Amas a mamá?, preguntó Antón de repente mirando el álbum. Por supuesto, respondí sin dudarlo. Hemos pasado por muchas cosas juntos. A veces las parejas pasan por fases complicadas, pero ella se va alejando, ella completó a mi hijo para mí. No se podía negar. Un adolescente de 16 años vio lo que yo me esforcé tanto en ignorar. Marina nos estaba dejando. Físicamente todavía no, pero emocionalmente ya estaba muy lejos. Demasiado. Ya lo arreglaremos todo, prometí cerrando el álbum. Ya verás. En el aeropuerto, justo antes de abordar, hice un último intento de llamarla. Una vez más, solo mensaje de voz.
Después del tono, dejé un mensaje. Marina, soy yo. Tenemos una sorpresa para ti. Nos vemos pronto. No revelé detalles. Quería guardar la expresión de su rostro para cuando apareciéramos en la puerta del dormitorio, sorpresa, alegría, tal vez lágrimas de felicidad. ¿O fui yo el que me engañé a mí mismo? Papá, vamos, Sofía tiró de mi manga. Ya empezaron a llamar para abordar. Tomé la mano de mi hija, saludé a Anton y nos dirigimos hacia la puerta. Dentro de mí luchaban dos emociones, el sentimiento de algo malo y la esperanza de que todo saldría bien. Elegí creer lo último. Volemos con mami. Exclamó Sofía, radiante. Sí, mi sol, sonrió. Volemos hacia mamá. La distancia entre nosotros había crecido durante demasiado tiempo. Ya era hora de acortarlo. El avión aterrizó sin problemas en la pista de Sheremetyevo. Sofía, pegada a la ventana, aplaudió emocionada. Papá, ya llegamos. Ahora es para mamá. Sí, confirmé sonriéndole, pero le lancé una rápida mirada a Anton. Estaba sumido en sus pensamientos, con los auriculares colgando de su cuello. La música estaba apagada, pero él no se los había quitado. Durante todo el vuelo apenas habló, respondiendo con monosílabos cuando intenté iniciar una conversación. Entendí demasiado. Antón, le toqué el hombro. ¿Todo está bien? Soy normal, forzó una sonrisa. Simplemente cansado. Pero lo sabía. Al igual que yo, se preparó para lo peor, incluso sin admitirlo. En el aeropuerto, Sofía no podía quedarse quieta mientras esperábamos sus maletas. Saltó a mi alrededor, haciendo planes. Vamos con mamá al zoológico. Y en la Plaza Roja. Y compra helado en GUM. Por supuesto, mi sol, le acaricié la cabeza. Primero acomodémonos en el hotel y descansemos un poco del viaje. No quiero descansar, hizo un puchero. Quiero ver a mamá. Antón observó a su hermana en silencio con una ligera tristeza en los ojos. A sus 16 años era casi un hombre alto, serio, con una mirada que demostraba preocupación por su hermana. Un taxi nos llevó al Metropol, un edificio histórico en el centro de Moscú. Sofía, con la cabeza en alto, admiraba los detalles de la fachada. Vaya, parece un castillo. Mamá vive en un palacio. El suntuoso vestíbulo con columnas de mármol, sillones de terciopelo y candelabros de cristal, era impresionante. Su empresa no escatima en viajes de negocios, pensé, recordando nuestro modesto hotel en la costa del Mar Negro 2 años antes. Buenas tardes, me dirigí a la recepcionista, una chica simpática y de sonrisa impecable. Tenemos una reserva a nombre de Andreyev. Mientras ella revisaba los datos, le pregunté. Por casualidad mi esposa, Marina Andreyeva, se quedará aquí. Queremos sorprenderla. La niña se iluminó. ¡Qué lindo! Sí, la señora Andreyeva está en el hotel. Habitación 718. Consultó la computadora y frunció levemente el ceño. Pero el sistema indica que la habitación está registrada para 2 personas. Algo frío se movió en mi pecho. Probablemente un colega de proyecto, intenté mantener mi voz natural. La empresa debe estar recortando costes. Es posible, sonrió la recepcionista, claramente sin querer profundizar más. Tu habitación es la 824 en el 8º piso. Aquí están las claves. ¿Podemos subir a ver a mamá primero? Preguntó Sofía tirando de mi manga. Por supuesto, le di unas palmaditas en la cabeza. Dejemos las maletas en la habitación. No ahora. Insistió. Quiero sorprenderte. Miré a Antón. Se encogió de hombros, pero sus ojos decían, terminemos con esto de una vez. Está bien, admití. Primero mamá, luego empacaremos las cosas. El ascensor nos llevó silenciosamente al 7º piso. El pasillo estaba cubierto por una suave alfombra que amortiguaba los pasos. La iluminación, suave e íntima. Sofía casi corrió hacia adelante buscando los números de las puertas. La seguí sintiendo que el peso en mi pecho aumentaba con cada paso. «Está aquí», exclamó deteniéndose frente a la puerta 718. La habitación de mamá. Levanté la mano para llamar, pero dudé un segundo.
¿Qué dirías si se confirmaran mis sospechas? ¿Cómo se lo explicarías a los niños? Papá, ¿qué pasó? Sofía se impacientó. Dale. Llamé. 3 latidos cortos. Dentro, silencio. Luego un ligero movimiento. Un susurro, palabras que no puedes distinguir. Mami, somos nosotros. Sofía no pudo soportarlo. Abierto. Más silencio. Pasos. El clic de la cerradura. La puerta se abrió un poco y por el hueco apareció el rostro de Marina, con los ojos muy abiertos por el asombro y el pelo despeinado. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz tembló. Sorpresa. Gritó Sofía, abriendo la puerta y arrojándose a los brazos de su madre. Marina automáticamente la abrazó, pero sus ojos estaban fijos en mí, asustada, culpable. Llevaba una bata de hotel y tenía el pelo húmedo, como si acabara de salir de la ducha. ¿Cómo? ¿Por qué no me avisaste? Intenté sonreír, pero la sonrisa me salió forzada, antinatural. Queríamos sorprenderte, mamá. Sofía no entendió la extrañeza. Papá compró boletos y reservó una habitación. Caminemos juntos por Moscú. Marina, todavía abrazada a su hija, nos miraba alternativamente a Antón y a mí. Nuestro hijo tenía los brazos cruzados y el rostro impasible. Adelante, dijo finalmente, dando un paso atrás. Está un poco desordenado aquí. La habitación era grande con una cama doble, sillones mullidos y un gran ventanal con vistas al centro de la ciudad. Sobre la mesilla de noche, 2 copas de vino medio vacías. En el suelo, una camisa de hombre tirada. Fue entonces cuando salió del baño un hombre de unos 40 años, alto, en forma, con el pelo mojado. Solo llevaba una toalla alrededor de la cintura. Cuando nos vio, se quedó paralizado. Hola, tartamudeó, claramente tratando de entender la situación. Sofía miró al extraño con confusión. Antón con furia helada. Solo podía mirar a Marina, y en ese momento algo dentro de mí se derrumbó de una vez por todas. Este es Timur, Marina intentó hablar con calma. Un colega de proyecto. ¿Trabajar en trajes de baño? Preguntó Antón y su voz sonó más cortante de lo que jamás había oído. No, nosotros, tartamudeó Marina. Íbamos a la piscina. El hotel tiene piscina. ¿Y eso? Sofía señaló los vasos. Marina se recuperó. Niños, ¿por qué no me esperan en el vestíbulo? Necesito hablar con papá. Mamá, ¿quién es este hombre? Sofía todavía no entendía. ¿Por qué lleva una toalla? Trabajamos juntos, Timur intentó intervenir, pero Antón lo interrumpió con una mirada. Soy el director de la sucursal de Moscú. Timur intentó sonreír, pero el esfuerzo le pareció forzado. Hoy era nuestro día libre. Decidimos ir a la piscina. Entonces, ¿por qué mamá está en bata de baño y no en traje de baño? Insistió Sofía, sin quedar satisfecha. Sofía, no más preguntas, dijo Marina, con una dureza que me sorprendió. Antón, quédate con tu hermana en el café de abajo. Estamos bajando ahora. Antón tomó la mano de su hermana en silencio con un gesto que parecía más una orden que un gesto de cariño. Vamos, Sonia, dijo con voz ronca. Te compraré un helado. Pero acabamos de llegar. Protestó la niña. Vámonos, repitió Antón en un tono que no merecía respuesta, y tiró del pomo de la puerta. Cuando los niños se marcharon, la habitación quedó en un silencio pesado, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Timur murmuró algo sobre ropa y desapareció en el baño. Salgamos, le dije a Marina, señalando la puerta con un gesto seco. En el pasillo se apoyó contra la pared, evitando mirarme a los ojos. Misa, ¿puedo explicarte? Comenzó con la voz temblorosa. ¿Qué exactamente? Pregunté sintiendo una extraña calma, como si estuviera observando la escena desde afuera, como un espectador lejano. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Fue por accidente, tartamudeó. Trabajamos hasta tarde, tomamos un poco de vino. No significa nada, lo juro. La recepcionista dijo que la habitación estaba registrada a nombre de ambos. Marina bajó los ojos. Eso también fue involuntario.
No querías que me enterara, dije con una frialdad que ni siquiera reconocía como propia. ¿Cómo pensabas contarlo? ¿En un correo electrónico? ¿Por teléfono? ¿O iba a continuar con esta doble vida para siempre? Es complicado, Misa, levantó la cara y sus ojos brillaron con lágrimas. Hemos estado separados por tanto tiempo. Vives para tu trabajo, para tus proyectos. No eches la culpa, interrumpí. Si hubiera problemas, deberíamos haberlos solucionado juntos. No buscar consuelo en los brazos de otro. Intenté hablar contigo. Explotó. Pero siempre me ignoraste. Trabajo, niños, facturas. Miré a esa mujer, hermosa, bien arreglada, exitosa, y no reconocí a la chica del vestido azul que hace 22 años, se reía de mis torpes elogios. Como quieras, me enderecé. Voy a buscar a los niños y volveré a nuestra habitación. Mañana nos vamos a casa. Misa, espera, intentó tomar mi mano. Hablemos con calma. Quizás todavía haya una manera. No ha habido manera desde el momento en que decidiste pisar a nuestra familia como si fuera una alfombra, me alejé. 22 años de matrimonio, Marina. 2 niños. Y todo esto por unas noches con un hombre que, dentro de un mes, ni siquiera recordará tu nombre. Le di la espalda y me dirigí hacia el ascensor, sintiendo que algo se rompía dentro de mí con cada paso. No era amor, ya estaba muriendo lentamente. Era la última esperanza, la ilusión de que las cosas todavía podían arreglarse, de que nuestra familia podría volver a ser feliz. Mientras el ascensor descendía, pensé en los niños que me esperaban abajo. ¿Qué les diría? ¿Cómo explicarías la traición de tu madre? ¿Cómo podría ayudarlos a superar este dolor si yo no sabía cómo lidiar con el mío? Pero una cosa estaba segura, nuestro viaje a Moscú, que debería haber sido un reencuentro, se había convertido en un viaje hacia una amarga verdad. Una verdad que destruiría todo lo que habíamos construido. En la habitación del hotel, Sofía estaba sentada en el borde de la cama, abrazada a sus rodillas, con los ojos enrojecidos por el llanto. Antón permaneció junto a la ventana, inmóvil, su perfil recortado contra las luces nocturnas de la ciudad. Me senté en el sillón, buscando palabras que no parecían existir en ningún diccionario. ¿Cómo explicar a 2 niños que su madre, la persona que se suponía era un ejemplo de lealtad y amor, había traicionado la confianza de todos nosotros? ¿Cómo le dices a una niña de 11 años que su madre estaba en una habitación con otro hombre? ¿Cómo preservar tu creencia en la honestidad, la bondad y el amor? Papá, Sofía rompió el silencio. ¿Por qué estaba mamá con ese tío? Realmente fueron a la piscina. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Me acerqué y me senté a su lado, tomando su pequeña y fría mano. No, Sol, comencé con cuidado. A veces los adultos se confunden con sus propios sentimientos y hacen cosas que lastiman a los demás. ¿Le gusta ese tío? Preguntó Sofía con una mezcla de incredulidad y dolor. No creo que sea amor, elegí mis palabras con cuidado, tratando de ser honesto sin lastimarla aún más. Pero tu madre y ese hombre tienen una relación que no debería existir. ¿Y nosotros? Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Ya no le agradamos. Claro que te gusta, le estreché la mano. Ella siempre os querrá a ti y a Anton. Pero, a veces los adultos cometemos errores. Grandes errores. Anton se apartó bruscamente de la ventana, con los ojos ardiendo de ira reprimida. Deja de justificarla, padre, su voz cortó el aire como un cuchillo. Esto no es un error. Es traición. Ella hizo todo sabiendo lo que estaba haciendo. En ese momento ya no vi frente a mí a un adolescente, sino a un hombre joven, con principios firmes y un dolor que lo endurecía. Tienes razón, hijo, admití en voz baja. Pero Sofía aún es pequeña. No soy pequeño. Protestó ofendida. Entiendo. Mamá nos mintió. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. Todos nos quedamos helados. Me levanté y la abrí. Marina estaba afuera con expresión vacilante. ¿Puedo entrar? Preguntó sin esperar respuesta. Sofía se abalanzó sobre él antes de que pudiera reaccionar. Mamá, ¿por qué nos mentiste? ¿Por qué estabas con ese tío?
Marina me miró perdida antes de arrodillarse frente a su hija. Sofíina, todo es muy complicado. Los adultos a veces se confunden. Papá dijo lo mismo, la niña asintió seriamente. Pero no entiendo cómo alguien puede confundirse tanto y traicionar a su propia familia. Las palabras salieron de la boca de un niño, pero sonaban como una frase. Marina palideció. ¿Qué tal si cenamos juntos?, propuso intentando cambiar de tema. Pido algo aquí en la habitación. Buena idea, estuve de acuerdo, sorprendiéndome a mí mismo. Los niños necesitan comer y luego podremos hablar. La comida llegó media hora más tarde, pasta para Sofía, un filete para Antón, algo ligero para Marina y para mí. Nos sentamos en la mesa pequeña como si fuéramos una familia normal de viaje. Pero el aire estaba pesado como plomo. ¿Dónde está ahora el tío Timur?, preguntó Sofía de repente haciendo girar los espaguetis alrededor de su tenedor. Marina se atragantó con el agua. Está en su habitación, respondió con una risa nerviosa. La recepcionista debió estar confundida. A veces trabajo en mi habitación, a veces en la de él. Es más práctico por los documentos. Entonces, ¿por qué estaban ustedes dos en toallas?, insistió Sofía. ¿Y por qué había vino en la mesa? ¿Bebes vino cuando trabajas? Sofía, ya es suficiente, intervine. Come tu cena. Antón comía el filete en silencio sin levantar la vista. Durante toda la comida no dijo una palabra, ignorando deliberadamente a su madre. Cuando terminamos, les dije a los niños que se prepararan para ir a dormir. Sofía se quedó en la cama, Antón en una cama supletoria que trajo el servicio de habitaciones. Para mi sorpresa, no se quejaron, como si sintieran que necesitábamos estar solos. Cuando finalmente se acostaron, salimos al pasillo. Ninguno de nosotros quería iniciar la conversación. Escucha, Misa, Marina rompió el silencio. Sé cómo suena, pero no es tan simple. ¿Qué tan complicado puede ser?, lo interrumpí. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Ella bajó los ojos. 4 meses. 4 meses. Mientras yo diseñaba un nuevo componente para la fábrica, mientras ayudaba a Anton a elegir una universidad, mientras le enseñaba a Sofía a andar en bicicleta, mi esposa vivía una doble vida. ¿Cómo empezó esto?, pregunté sorprendida por mi propia calma. Fue en un evento de la empresa en abril, recordó. Te invité pero dijiste que no podías. Un proyecto urgente. Su voz llevaba una acusación velada. Timur estuvo atento. Encantador. Él me escuchó. Realmente escuchaste, Mikhail, no te limitaste a asentir distraídamente mientras pensabas en tus proyectos. Y eso fue suficiente para borrar 22 años de matrimonio. Sentí una oleada de amargura subir a mi garganta. No lo entiendes, Marina negó con la cabeza. En los últimos años yo era como una sombra en esta casa. Siempre estuviste inmersa en el trabajo, los niños crecieron y cada vez me necesitaban menos. ¿Y luego decidiste que necesitabas que alguien te mirara con admiración y te hiciera cumplidos? No pude contenerlo. ¿Y por eso estabas dispuesto a destruir a nuestra familia? No quería destruir nada. Su voz se elevó casi desesperada. Fue solo un desvío. Siempre planeé volver. ¿Para volver? Se me escapó una risa seca. ¿Creías que podías hacer trampa, divertirte y luego volver como si nada? Marina guardó silencio. Sus ojos revelaron el momento en que la realidad la golpeó, había ido demasiado lejos. No había vuelta atrás. Yo también tengo la culpa, admití, sorprendida por mi propia honestidad. En los últimos años me he ahogado en el trabajo, en los proyectos, incluso restauré la cómoda de tu abuelo, pero me olvidé de cuidarnos. Recordé cuánto tiempo hacía que no íbamos al cine, cenábamos solos a la luz de las velas, no hablábamos de nada más que de las facturas o de nuestros hijos. Pero eso no justifica la traición, Marina, firmé mi voz. Si hubo problemas debería haber hablado, gritado, exigido atención, no correr a la cama de la primera persona que le hizo un cumplido. Él no fue el primero en felicitarme, murmuró. Pero él fue el primero en hacerme sentir deseada, sus palabras dolieron más que la propia infidelidad. No solo como madre o ama de casa. Eso me golpeó como un puñetazo.
Me había alejado tanto que no noté cómo ella se marchitaba a mi lado. Quizá me perdí mucho, reconocí. Pero la confianza, Marina, es frágil. Cuando se rompe no hay pegamento que pueda arreglarlo. Permanecimos en silencio durante mucho tiempo, dos desconocidos en el pasillo vacío de un hotel. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. Mañana volvemos a casa, respondí. Después. Creo que necesitaremos formalizar el divorcio. De regreso a la habitación encontré a Sofía durmiendo, acurrucada como un caracol, abrazada al osito de peluche que compramos en el aeropuerto. La cama de Anton estaba vacía. Lo encontré en el baño, sentado en el borde de la bañera, con el rostro escondido entre las manos. Hijo, llamé en voz baja. Levantó la vista con los ojos rojos e hinchados. Mi hijo fuerte, siempre contenido, lloró. Escuché todo, dijo con voz ronca. ¿Te vas a divorciar? Sí, no mentí. Creo que será mejor para todos. No para Sofía, Antón negó con la cabeza. Ella lo entenderá con el tiempo. Me senté a su lado. Y tú cuidarás de ella, ¿verdad? Él asintió y luego inesperadamente apoyó la cabeza en mi hombro, como hacía cuando era niño, asustado o triste. Nos quedamos así mucho tiempo sin palabras. Por la noche el sueño no llegaba. Me quedé allí, mirando al techo, escuchando la respiración regular de los niños. Sofía se movía inquieta, a veces sollozaba en sueños. Antón permaneció inmóvil, pero sabía que también estaba despierto. 22 años. La mitad de mi vida. Nuestro primer apartamento minúsculo con tuberías goteando, pero era nuestro. Antón era un recién nacido en mis brazos, tan pequeño y frágil que tenía miedo de respirar. Sofía dando sus primeros pasos, pronunciando sus primeras palabras. Nuestros viajes al mar, picnics en el bosque, cenas familiares. Todos esos recuerdos ahora estaban manchados por el dolor de la traición. ¿Era posible eliminarlos? ¿Olvidarlos? ¿O se quedarían para siempre una mezcla de dulce nostalgia y amarga pérdida? ¿Qué le diría a mi madre? Anna Petrovna, con sus principios inquebrantables, quedaría devastada. Siempre estuvo orgulloso de nuestra familia, poniéndonos como ejemplo para nuestros vecinos. ¿Cuántas familias así había, aparentemente perfectas, pero con grietas invisibles? ¿Cuántas parejas vivieron sin darse cuenta de cómo se iban distanciando, hasta que la distancia se convirtió en un abismo? Justo antes del amanecer, finalmente me quedé dormido, pero me desperté con el sonido de la puerta abriéndose. Marina estaba en la entrada, con 2 tazas de café en las manos. ¿Puedo?, preguntó en voz baja para no despertar a los niños. Salimos al pasillo. Ella me entregó una taza. Acepté automáticamente. Michail, pasé toda la noche pensando, comenzó. Quizás podamos intentar empezar de nuevo. Al menos para los niños. Por el bien de nuestros hijos debemos separarnos con dignidad, respondí. Sin peleas, sin acusaciones. Pero después de tanto tiempo juntos, no puedes perdonar un error. No es cuestión de perdonar, Marina, la miré a los ojos. Es solo que tomaste una decisión. Y yo también. No podemos volver al pasado por mucho que queramos. Ella bajó la cabeza. ¿Qué les digo a los niños? La verdad, respondí. Hasta donde ellos pueden entender. Que siempre los amaremos, pero ya no podremos vivir juntos. ¿Me odias? Su voz tembló. Pensé. ¿Odio? Eso no es lo que sentí. Era un cansancio infinito, un dolor sordo, como si una parte de mí hubiera muerto. No fui honesto. Simplemente ya no confío en ello. Y sin confianza no tiene sentido continuar. El mundo que había construido en 22 años se derrumbó en un solo día. Pero allí en aquel pasillo vacío del hotel con un café tibio en la mano, me di cuenta, era el final de una vida, y tal vez el comienzo de otra. Para mí, para los niños, incluso para Marina. Solo necesitábamos fuerzas para cruzar las ruinas. El viaje de regreso fue difícil. En el avión, Sofía se acurrucaba contra mí y sollozaba de vez en cuando. Anton miró por la ventana, como si los extraños sentados a su lado no fueran su hermano y su hermana. Marina regresaría en otro vuelo al día siguiente, así lo acordamos para salvar a los niños.
Mi madre nos estaba esperando en la puerta del apartamento. Una mirada a nuestros rostros fue suficiente para que todo quedara claro. Pasad, dijo abrazando a sus nietos. Hice borgt y piraguas. Los niños se dirigieron a sus habitaciones. Me quedé en la cocina con mi madre. Sirvió una taza de té y puso su mano sobre mi hombro. Dímelo, hijo. Y lo conté todo sin pelos en la lengua, sin excusas. Ella escuchó en silencio, solo las arrugas alrededor de sus ojos se hacían más profundas. Sabía que algo andaba mal, dijo finalmente. La intuición de la madre. Marina salía mucho, trabajaba hasta tarde, pero yo no quería entrometerme. No es asunto mío, pensé. ¿Y ahora mamá? Por primera vez en años, me sentí como un niño perdido que necesitaba un consejo. Adelante, Misa, respondió simplemente. Para los niños. Son todo lo que tienes ahora. ¿Y lo sabes? Creo que me mudaré aquí por un tiempo. Ayudo con la casa, con Sofía. Esa noche decidimos que ella vendría a vivir con nosotros temporalmente y se mudaría de su casa en los suburbios. Más tarde descubrí que esa decisión fue el primer paso hacia una nueva vida. Los trámites del divorcio fueron más sencillos de lo que imaginaba. Marina y yo llegamos a un acuerdo sin peleas, sin pleitos. Presentamos la solicitud a través del ZACS, un procedimiento simplificado, según coincidimos ambos. La casa quedó para los niños, o mejor dicho, para mí, con derecho a que ellos vivan allí. Marina tomó sus cosas personales y alquiló un apartamento en el centro. Se acordó que Sofía pagaría una pensión de 15.000 rublos al mes, además de la mitad de sus gastos de educación. Todo se resolvió rápida y civilizadamente, tanto como puede ser civilizado el colapso de 22 años de matrimonio. Anton manejó la situación a su manera. Parecía tranquilo por fuera, pero noté cómo apretaba los puños cada vez que surgía el tema. Cuando el tema era su madre, Anton se encerraba en sí mismo. Durante las primeras 2 semanas, se negó a contestar sus llamadas o responder mensajes. Por otro lado, se sumergió en las tareas domésticas como si quisiera demostrar que podíamos sobrevivir sin Marina. Comenzó a cocinar, arregló el grifo que había estado goteando durante meses e incluso aprendió a operar la lavadora, habilidades que nunca antes había mostrado interés en dominar. Una noche alrededor de las 11 de la noche, lo encontré fregando el piso de la cocina con una expresión tan concentrada que me acerqué a él en silencio. No tienes que cargar todo solo, hijo, dije apoyando mi mano en su hombro tenso. Alguien tiene que hacerlo, respondió secándose la frente con el dorso de la mano. Sus dedos, que antes siempre estaban relajados sobre el teclado, ahora estaban marcados por callos frescos. Lo abracé y sentí su cuerpo primero ponerse rígido, como si luchara contra la vulnerabilidad, hasta finalmente relajarse. Su suspiro fue largo, como si liberara un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Lo resolveremos, aseguré. Pero no tienes por qué renunciar a tu vida por esto. Concéntrate en tus estudios, en tu futuro. Sí, esto es lo que más nos ayuda ahora. Algo en esas palabras parece haber roto una barrera. Al día siguiente aceptó encontrarse con Marina a solas, sin Sofía. No dijo de qué hablaron, pero regresó con una mirada distante, como si estuviera reviviendo algo que preferiría olvidar. Por la noche, sin embargo, hizo algo que no había hecho desde nuestro regreso de Moscú. Abrió su cuaderno y se sumergió en la programación, ese hobby que había abandonado cuando su rutina familiar se vino abajo. Ver sus dedos bailar sobre las teclas nuevamente fue como presenciar un renacimiento silencioso. Sofía, por su parte, afrontó el dolor de una forma más visible. Lloró mucho y me hizo preguntas para las que yo no tenía respuestas preparadas. ¿Por qué mamá no puede vivir con nosotros?, preguntó con sus ojos húmedos fijos en los míos. Si ella cometió un error, ¿por qué no podemos simplemente perdonarla? ¿Qué responderle a un niño? Que algunos errores son como cristales rotos, aunque estén pegados, nunca vuelven a estar completos. Que la confianza, una vez destruida, no puede reconstruirse con buena voluntad. Que el amor a veces muere de hambre y ningún esfuerzo puede resucitarlo. Simplemente le acaricié el pelo y repetí. A veces los adultos son más felices viviendo separados. Pero eso no cambia una cosa, tu madre siempre te querrá y podrás verla cuando quieras. Fue Anna Petrovna, mi madre, quien nos mantuvo unidos cuando todo amenazaba con derrumbarse. No solo ayudaba con las tareas del hogar,
Sus borches dominicales, las historias que le contaba a Sofía antes de acostarse, los sensatos consejos que le daba a Antón eran como columnas invisibles que sostenían nuestra nueva estructura familiar. Sin ella, nos habríamos perdido en esos primeros meses de caos. Una noche, mientras tomábamos el té en la cocina, ella me miró con esa sabiduría que solo las madres adquieren con el tiempo. La tragedia o destruye una familia o la fortalece, Michael, dijo, removiendo tranquilamente el azúcar en su taza. Y mirándote veo que te estás volviendo más fuerte. Ella tenía razón. A pesar del dolor y la pérdida, nos estábamos acercando de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Anton comenzó a dedicar sus tardes a enseñarle a Sofía los conceptos básicos de programación. Ella, aunque no entendía casi nada, lo escuchaba con los ojos muy abiertos, fascinada no por los códigos, sino por la atención exclusiva de su hermano. Los fines de semana seguíamos el itinerario cultural que nos trazaba mi madre, ex profesora de literatura, exposiciones, obras de teatro, paseos por el parque. Esos momentos planificados con amor, fueron como un bálsamo. Vi que la vida volvía a los ojos de los niños, las sonrisas volvían a sus rostros. En el trabajo me preparé para lo peor, miradas de reojo, susurros a mis espaldas. Pero mis compañeros me sorprendieron con un manjar que no esperaba. Nadie invadió mi privacidad con preguntas indiscretas, pero muchos me ofrecieron apoyo de maneras sutiles, una invitación a ir a pescar, consejos sobre la crianza de los hijos o simplemente un silencio solidario a mi lado. Incluso Petrov, mi jefe, actuó de forma inesperada. Es hora de ponerse al día, Micheli, me dijo un día, dejando un informe sobre mi escritorio. Realizar estos cursos de especialización distraerá tu mente y abrirá puertas en tu carrera. Así que terminé inscribiéndome en clases nocturnas sobre métodos de diseño moderno. Fue allí donde conocí a Elena Sokolova, una tecnóloga en ingeniería de un departamento vecino. Habíamos trabajado en la misma fábrica durante años, pero nuestros caminos nunca se habían cruzado. Elena era viuda desde hacía casi 10 años, tenía ojos grises atentos y una forma de hablar tranquila que transmitía seguridad. Nada en ella era deliberadamente femenino, vestía trajes sobrios, poco maquillaje y se recogía el pelo en un sencillo moño. Aún así, había algo en ella que llamaba la atención, tal vez la naturalidad, o la inteligencia que aparecía en cada palabra. Después de clases, a veces caminábamos hasta el metro y discutíamos el contenido de las conferencias. Sin darnos cuenta, los diálogos derivaron hacia otros temas. Descubrí que a ella, como a mí, le encantaban los romances históricos, quien quedó encantado con la arquitectura Art Nouveau, estilo que siempre he admirado, quien, en su juventud, tocaba la viola de Amore y la conservó hasta el día de hoy, aunque no la había usado en décadas. No fue más que una amistad. Pero después de esas reuniones, regresé a casa con el corazón más tranquilo, como si algo esencial, y olvidado hace mucho tiempo, volviera a su lugar. Empecé a cuidarme por primera vez en años. Me uní a la piscina, comencé a correr por las mañanas, compré libros sobre la psicología del divorcio y sobre la crianza de los hijos en familias reconstruidas. Dejé de ahogar mi ansiedad en la comida y perdí 7 kilos. Incluso cambié mis gafas por un modelo más moderno, lo que sorprendió a los niños. Pareces más joven, papá, comentó una vez Antón, mirándome con una sonrisa ligeramente avergonzada. Y era cierto, me sentía más joven, como si, junto con los kilos de más, también hubiera dejado de lado el peso de los fracasos y las incertidumbres. Marina intentó regresar 2 veces. Al principio apareció con flores y una tarta, hablando de cómo había comprendido su error, de cómo Timur se había revelado como un hombre vacío, de cómo su familia era su prioridad. Escuché todo en silencio, pero fui firme. No. En el segundo vino con el argumento de que deberíamos empezar de nuevo por los niños. ¿No quieres que tengan una familia completa?, preguntó con tono de reproche. Quiero que tengan una familia feliz, respondí. Y ambos ya no podemos ofrecer eso. Había demasiadas cosas destruidas entre nosotros. Establecimos límites claros, solo hablaríamos de temas relacionados con nuestros hijos. Sin nostalgia, sin intentos de rescatar el pasado. Con el tiempo, Marina aceptó la nueva realidad. Empezó a ver a Sofía los fines de semana y ocasionalmente a Antón cuando quería. Los llevaba a cafés, al cine, les hacía regalos con una generosidad un poco excesiva, como si quisiera compensar su ausencia con objetos. Una noche, después de que los niños se durmieran,
le confié a mi madre mientras tomaban el té. Estoy pensando en comprarme un local pequeño en las afueras. Para pasar el verano con los niños, planta un huerto. Gran idea, aprobó asintiendo. El aire libre es bueno para ellos. Y para ti también, trabajar la tierra es terapéutico. Miré por la ventana la ciudad luminosa y por primera vez en meses, sentí una tranquilidad genuina. Sí, mi mundo se había derrumbado. Pero entre los escombros estaba construyendo algo nuevo, quizás más sólido, quizás más auténtico. El camino hacia esta nueva vida fue arduo, pero ya no dudaba que juntos yo, los niños, mi madre lo recorreríamos con dignidad. El verano llegó a la ciudad de repente, como si alguien hubiera pasado la página de un calendario. Habían pasado 8 meses desde el divorcio y transcurrieron como un solo día largo. Había comenzado en la oscuridad de un amanecer frío con pesadas nubes en el cielo, pero había terminado con la luz insinuándose entre las rendijas. Recuerdo haber pensado, en pleno invierno, que no sobreviviría el año, que el dolor de la pérdida me perseguiría para siempre. Pero el tiempo, ese médico silencioso, no borra las cicatrices. Simplemente nos enseña a vivir con ellos. Hoy, la música llena nuestro hogar. Un viejo vinilo gira en el tocadiscos y los profundos acordes de una viola de amore, tan similar al instrumento que alguna vez tocó Elena, llenan el espacio. Mi madre cocina algo en la cocina, cantando suavemente. Sofía la ayuda, escucho el tintineo de platos y risas. Mientras tanto, estoy en la oficina con Anton, revisando los documentos para su solicitud de ingreso a la universidad. Papá, mira. Se inclina sobre la pantalla del ordenador. Los resultados han sido actualizados en la página web. Reviso todas las opciones, incluso las más cómodas, su voz rebosa una alegría contagiosa. 98 en matemáticas, 94 en física, 92 en informática. Incluso los profesores quedaron impresionados. El Instituto Tecnológico, su sueño, era ahora una certeza. Nunca dudé de ti, digo abrazándolo con fuerza. Él sonríe avergonzado, pero no se aleja. Esos 8 meses nos acercaron más como nunca antes. Anton parecía haber madurado varios años en cuestión de semanas, la mirada seria, la línea firme de sus labios, los gestos confiados. Pero para mí él seguía siendo ese niño al que una vez le enseñé a andar en bicicleta, con sus rodillas raspadas y su sonrisa desdentada. Llamó Lena, dice de repente observando atentamente mi reacción. Preguntó si podía pasar esta noche a traerle a Sophie algunos libros de astronomía. ¿Y qué respondiste? Pregunto tratando de mantener mi tono ligero. Lo cual podría, por supuesto, sonríe casi imperceptiblemente. Y esa abuela está haciendo pastel de cerezas. Elena. A lo largo de los últimos meses ha llegado a nuestras vidas con tanta naturalidad que apenas nos hemos dado cuenta cuando pasó a formar parte de ellas. Primero como colega, luego como amigo. Nuestras conversaciones después del trabajo se hicieron cada vez más largas, nuestros paseos por el parque se hicieron más frecuentes y acogedores. En marzo por primera vez la invité a cenar, no a casa, sino a un café tranquilo. Hablamos hasta que cerró el restaurante, sobre el trabajo, sobre los libros, sobre la música que le encantaba. Fue entonces cuando supo que su marido había muerto 5 años antes de un infarto. Que nunca tuvo hijos. Había un dolor sordo en su voz mientras lo decía, como si su ausencia fuera un vacío que nada pudiera llenar. En abril me arriesgué a invitarla a un almuerzo dominical en casa. Mi madre la recibió con contenida hospitalidad, observando cada gesto, cada palabra, como si la evaluara en silencio. Pero al final de la tarde ya estaban intercambiando recetas de borsch y acordando prestarse libros. Sophie, tímida al principio, floreció cuando descubrió que Elena tocaba la viola de arco en su juventud. Pasó la tarde bombardeándola con preguntas sobre música, notas y partituras. ¿Y Antón? Antón observó todo en silencio, pero cuando ella se despidió, lo resumió con una frase seca. Ella es buena. No finjas. Para él fue el mayor cumplido posible. Pero los cambios más significativos ocurrieron en el trabajo. Al final del invierno, el director me llamó inesperadamente a su oficina. Michaliich, es hora de que usted sea el jefe de un departamento, dijo sin rodeos. Petrov se jubila y usted es el candidato ideal. Me quedé paralizado. 28 años en la oficina de proyectos, siempre como ejecutor.
El liderazgo me parecía lejano, casi extraño. ¿Crees que puedo soportarlo? Pregunté directamente. Ya está sucediendo, refunfuñó. Los últimos 3 proyectos prácticamente dependieron de ti. Ahora solo quedará en papel. Y con el salario correspondiente. 120.000 rublos más bonificación trimestral. El número parecía irreal. Por primera vez en años, no solo pude sobrevivir, sino vivir. Y lo primero que pensé fue, una casa de campo. Encontramos el lugar en mayo, una casa antigua en una asociación de jardineros, a media hora de la ciudad. La tierra estaba abandonada pero llena de promesas, manzanos, cerezos, un viejo lila junto al porche. La casa necesitaba reformas, pero era sólida y con buenos cimientos. 600 metros cuadrados no era mucho, pero bastaba para empezar. Papá, mira el manzano. Sophie corrió por el terreno en su primera visita, con los ojos brillantes. Puedo hacer mi propio macizo de flores aquí. Mira qué bien hechas están las vigas, evaluó Antón, examinando la estructura. Quien construyó esto sabía lo que estaba haciendo. Mi madre caminó silenciosamente por la casa, tocando las paredes, asomándose al sótano. Cómpralo, Misa, dijo con firmeza. Lugares como este no siempre se encuentran. Tiene alma. Y así conseguimos nuestra dacha y yo un nuevo proyecto en el que poder invertir energía, conocimientos y mi amor por los detalles. Todos los fines de semana íbamos allí en familia, limpiamos, reparamos, plantamos. Antón se hizo cargo del tejado y del porche. Yo me ocupé del interior. Mi madre y Sophie prepararon el huerto y las flores. En junio la casa ya estaba irreconocible, paredes recién pintadas, techo nuevo, porche restaurado. Y en el patio trasero empezaban a surgir los primeros brotes verdes. Ellen vino con nosotros por primera vez a mediados de junio. Llevó plantones de rosas, una rara variedad que había cultivado en la ventana de su apartamento. Sophie, extasiada, la ayudó a plantarlas en el camino de tierra. Dentro de un año florecerán, explicó Elena, mientras enterraban sus raíces en la tierra oscura. Imagínense lo hermoso que será. Los observé desde la ventana, una mujer con una falda sencilla, arrodillada en el suelo, y una chica con los rizos despeinados, ambas con las manos sucias. Algo apretó mi pecho, una vieja emoción casi olvidada. No era una pasión abrumadora, sino algo más profundo, la certeza de que la vida, poco a poco, iba recuperando su sentido. A finales de junio, en el cumpleaños de Sophie, sucedió algo inesperado. Marina apareció con un regalo, una tablet con la que su hija llevaba meses soñando. Abrí la puerta y por un momento me quedé sin palabras. Era la primera vez en mucho tiempo que cruzaba ese umbral. Solo me quedaré por un tiempo, dijo en voz baja. Solo para felicitar a Sophie. Nuestra hija recibió a su madre con auténtica alegría, mostrándole dibujos, vestidos nuevos, contándole sobre la escuela y las clases de baile. Marina escuchó con una atención nueva, una suavidad que no conocía. Luego pidió hablar conmigo a solas. Salimos al balcón, el mismo donde en otra vida, tomábamos café juntos por las mañanas. Gracias por dejarme venir, comenzó, mirando el horizonte de los tejados de la ciudad. Sé lo difícil que es. Eres la madre de Sophie, respondí simplemente. Tienes todo el derecho a verla. Estuve meses pensando, prosiguió con la mirada distante. Sobre lo que hice, sobre lo que perdí. Podría decir que me arrepiento, pero no sería honesto. No me arrepiento de haber dicho la verdad. Lo que lamento es haberte lastimado a ti y a los niños, no haber tenido el coraje de decir simplemente, ya no era feliz en nuestro matrimonio. Escuché en silencio. Curiosamente el dolor que se suponía que causarían sus palabras no llegó. Solo una aceptación tranquila. Si fue así, estuve de acuerdo. Y es bueno que haya terminado como terminó. Nos equivocamos al pensar que podíamos dejarlo pasar, dijo. Yo me ahogé en el trabajo, tú en tus proyectos. Olvidamos cómo hablar, cómo vernos. La traición no fue la causa, sino el síntoma de algo que llevaba mucho tiempo muerto. Tienes razón, admití por primera vez en años mirándola sin amargura. Nuestro matrimonio terminó mucho antes de ese día en el hotel. He oído que tienes a alguien, dijo sin juzgar, casi con curiosidad. Sí. Elena.
Ella es ingeniera tecnológica en la fábrica. Está bueno, me sorprendió cuando lo dijo. Los niños no deben crecer sin el calor de una mujer en casa. Luego pidió llamar a Anton. Su conversación fue breve pero intensa. No interferí, pero observé cómo nuestro hijo, al despedirse, abrazó a su madre por primera vez en meses. Algo nuevo nació entre ellos, no la intimidad de antes, sino un entendimiento, una tregua, tal vez incluso un perdón. Cuando ella se fue, me di cuenta de que nosotros también habíamos encontrado un nuevo camino. No éramos ni amigos ni enemigos. Éramos padres de 2 hijos, 2 personas que compartimos 22 años de vida. Y en ese lugar no había lugar para el rencor ni para el anhelo por lo que pudo haber sido. Solo una tranquila aceptación del pasado y un respeto por el presente. Una tarde de julio hicimos un picnic en la casa de campo. Extendimos una toalla en el jardín, bajo el manzano más viejo. Anton y Sophie asaron en la barbacoa que construimos juntos, usando un barril viejo. Mi madre preparó una auténtica okrosca, con kvass fresco y hierbas de nuestro propio jardín. Elena la ayudó y el murmullo de sus voces se mezcló con risas bajas. Cuando oscureció, encendimos un fuego en el espacio que preparamos para ello. Nos sentamos alrededor de las llamas, envueltos en mantas, las noches todavía eran frescas. Sophie se acurrucó junto a Ellen y la escuchó hablar sobre las estrellas. Mira esa, muy brillante, Elena señaló al cielo. Es Vega. Y yo, observándolos, pensé en cómo la vida, a veces, se reconstruye en los detalles, en un jardín recién plantado, en una casa que vuelve a tener risas, en un cielo lleno de promesas. No fue el comienzo que imaginábamos, pero fue, sin duda, un nuevo comienzo. Mira ahí, Elena trazó con el dedo una línea imaginaria en el cielo estrellado, la Osa Mayor. Y si conectas las 2 estrellas al final del cubo, apuntan directamente a la estrella polar. Sophie escuchaba con la boca abierta, sus ojos brillando con la misma intensidad que las estrellas que intentaba identificar. Incluso Anton, siempre escéptico ante las explicaciones que no iban acompañadas de fórmulas o datos científicos, seguía atentamente el movimiento de la mano de Elena, como si el cielo se hubiera convertido de repente en un mapa por descifrar. Fue entonces cuando mi madre me llamó discretamente al balcón. Sacó de su bolsillo una cajita de terciopelo desgastada por el tiempo y, con un gesto que conocía bien esa mezcla de ternura y solemnidad que solo ella dominaba, la puso en mis manos. Guárdalo, hijo, dije en voz baja, como si las palabras fueran solo para mí y la noche. Es el anillo de bodas de tu padre. Abrí la caja. En el interior, un sencillo círculo de oro, ligeramente oscurecido por los años, descansaba sobre el terciopelo. Su peso era mayor que el del metal. Eran décadas de historia, promesas, silencios y risas compartidas. Pero ya le habías dado tu anillo a Sophie, comenté confundido. Madre negó con la cabeza y sus ojos reflejaron la luz parpadeante del fuego. Esa fue la alianza civil. Esta, tocó ligeramente la caja, es una boda religiosa. Tu padre me pidió que te la entregara cuando llegara el momento. Para que se quedara contigo o con quien realmente amaste. Mis ojos, casi sin querer, buscaron a Ellen. Estaba sentada junto a los niños, con el rostro iluminado por las llamas, y pareció sentir mi mirada, porque se volvió y sonrió. No era una sonrisa calculada ni coqueta, era abierta, sincera, como si no hubiera nada entre nosotros más que esa noche y esos segundos suspendidos en el tiempo. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, Mía, dijo de pronto mi madre, con una firmeza que me sorprendió. Seguiste siendo humano incluso cuando todo se vino abajo. Mantuvo su dignidad y honor. Y lo más importante, no se endureció. No cerró. No fue fácil, admití, y la confesión salió más pesada de lo que esperaba. Me acarició la cara, como solía hacer cuando yo era niña y me lastimé la rodilla. Por supuesto que no lo fue. Los caminos fáciles no existen. Pero elegiste el correcto y estás guiando a tus hijos por él. Les estás enseñando lo más difícil, cómo levantarte cuando la vida te derriba. Volví al fuego. Ellen ahora hablaba de Orión, sus 3 estrellas alineadas como un cinturón, de nebulosas y galaxias distantes que la humanidad nunca tocaría. Sophie escuchó en absoluto silencio, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas cósmico que solo ella podía armar.
Anton, a su vez, habló tranquilamente con su madre sobre la universidad, sus planes para una startup tecnológica, ideas que, según él, podrían cambiar la forma en que la gente ve el mundo. Papá, Sophie interrumpió mis pensamientos con los ojos muy abiertos. Elena dijo que puedes ver los anillos de Saturno con un telescopio. ¿E incluso? Sonríe. No es barato, Solnico, pero tal vez en tu próximo cumpleaños. Elena vaciló como si se le acabara de ocurrir la idea. Tengo unos conocidos en el planetario. En ocasiones doñan equipos viejos que aún están en buenas condiciones. Si no te importa que no sea nuevo. ¿Me ayudarías? Sophie saltó, sus ojos brillaban más que las estrellas. Por supuesto, Elena acercó a la niña, en un gesto que ya me resultaba familiar. Si tu padre no tiene objeciones. Los observé allí, mi familia reconstruida alrededor de las llamas, Anton, demasiado serio para sus 17 años, pero con un brillo en los ojos que hablaba de sueños más grandes que él mismo, Sophie, cuya capacidad de maravillarse ante el mundo no había sido quebrantada por el dolor, madre, guardiana silenciosa de todo lo que fuimos y de lo que aún podemos ser, y Elena, cuya llegada a nuestras vidas nos pareció a la vez un milagro y la cosa más natural del mundo. Una brasa saltó del fuego, se elevó en espiral en la noche y se apagó en el aire. Sophie siguió su trayectoria con la mirada. Parece que un alma se fue volando, murmuró fascinada. Los antiguos creían eso, confirmó Elena con voz suave. Decían que las estrellas son las almas de quienes alguna vez vivieron aquí. Que nos miren. Y nos ayudan, completó la madre, sacando un esmorodine del cesto que tenía al lado. Nos muestran el camino cuando nos perdemos, agregué, recordando aquella noche en Moscú, cuando pensé que mi mundo se había acabado. Cuando la traición, el dolor y el vacío parecían ser todo lo que me quedaba. Ahora, 8 meses después, estaba allí, sentada frente a nuestra dacha, con personas que se convirtieron en mi refugio. Por delante teníamos planeado todo el verano, días de jardín, tardes en el lago, visitas al planetario y a los museos de la ciudad. Estaba el examen de ingreso a la Universidad de Anton, el nuevo año escolar de Sophie, que de repente se había enamorado de la biología y soñaba con ser veterinaria, y la vida, no la que había imaginado años antes, pero tal vez mejor. Más cierto. Ellen volvió a llamar mi atención. Esta vez su sonrisa era diferente, más íntima, como si llevara una promesa que ni siquiera ella misma se atrevió a nombrar. En sus ojos el reflejo del fuego danzaba, cálido y vivo, como el sentimiento que crecía entre nosotros. No era la pasión impulsiva de la juventud, ni un encantamiento pasajero. Era algo más profundo, forjado en el reconocimiento mutuo de dos personas que sabían lo que era la soledad y, por tanto, valoraban cada gesto de cercanía real. Algo cambió en ese instante. Como si el último fragmento del pasado que todavía dolía se hubiera soltado, dejando espacio para lo que vendría. Entonces comprendí una simple verdad: a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. A veces la destrucción de lo que éramos es el único camino hacia horizontes que nunca soñamos que existían. Y a veces la vida nos quita lo que creíamos irreemplazable para darnos algo que, en el fondo, siempre merecimos. El fuego ardía lentamente, pero nadie tenía prisa por marcharse. Ellen empezó a tararear una vieja canción, algo sobre una hora estrellada y el camino a casa. Sophie apoyó la cabeza en su hombro. Anton alimentó el fuego con ramas secas. Madre clasificó las grosellas recogidas anteriormente, sus ágiles dedos se movían con la misma precisión con la que cosió nuestras vidas en su lugar. Y los miré pensando, esta es mi felicidad. No una felicidad sin nubes, sino lograda, marcada por cicatrices y pérdidas, pero real. Y fue por eso, por esta segunda oportunidad, por esta lección aprendida a tan alto precio, que agradecí, no al azar, sino a la terquedad de la vida en seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Las estrellas sobre nosotros fueron testigos indiferentes, eternos y silenciosos de nuestros dolores y alegrías. Pero esa noche su frío resplandor me reveló una verdad que había buscado durante meses: la vida continúa. Siempre. Incluso cuando los sueños se hacen añicos, incluso cuando el suelo desaparece bajo tus pies. Hoy se cumple un año desde aquel día en el hotel de Moscú, cuando entré a la habitación y vi a mi esposa con otro hombre. Un año desde que el mundo que había construido en 22 años se derrumbó en cuestión de minutos. Ahora, sentado en el porche de la dacha, veía desaparecer el atardecer en el horizonte y reflexionaba sobre estos 12 meses, el dolor de la traición, el divorcio prolongado, la nueva rutina,
las oportunidades que surgieron donde menos las esperaba. Y por supuesto Elena, que leía en silencio a mi lado, con el libro abierto sobre el regazo, como si fuera lo más natural del mundo estar allí. Recuerdo aquella noche en Moscú cuando, acostado en la cama del hotel, pensé que todo había terminado. Que nunca volvería a ser feliz, que mis hijos nunca se recuperarían, que el dolor sería mi eterno compañero. Qué equivocado estaba. La vida no ha terminado. Simplemente empezó de nuevo, diferente, más compleja, con marcas que no se desvanecerán, pero de algún modo más auténtica que antes. Anton ingresó a la universidad tal como lo había soñado. Ahora, en su primer año, ya participa en proyectos de investigación y habla de la startup con una determinación que me llena de orgullo. A los 17 años, se convirtió no solo en mi hijo, sino en un amigo, un cómplice. Perdonó a su madre, aunque sabe que nada volverá a ser igual que antes. Pero hay una nueva cualidad en esta relación, una madurez que, tal vez, valga más que la ingenuidad del pasado. Sophie ha crecido este año como si hubiera estirado las piernas tras una tormenta. Se volvió más seria, más independiente sin perder su capacidad de dejarse encantar por una luciérnaga o un cuento sobre constelaciones. Todavía ve a su madre los fines de semana y a veces pasa la noche allí. Hace un rato me dijo, ¿sabes, papá? Ya no estoy enojado con mamá. Solo estoy triste porque fue así. ¿Cuántas personas a la edad de 12 años tienen esta claridad? Mamá todavía está con nosotros, aunque insistí en que regresara a su casa. Mi lugar está aquí contigo, respondió, y estoy agradecido por eso. Tu sabiduría, tu calma fueron el puntal en los meses más difíciles. Ella se convirtió en el centro de esta nueva familia, la tejedora de las tradiciones que ahora reinventamos juntos. Marina. Qué extraño, pero tu nombre ya no está. Ya no siento ira ni resentimiento. Nos encontramos en los cumpleaños de los niños, a veces intercambiamos mensajes sobre Sofía. Sé que ya no está con Timur. El encanto de la novedad se desvaneció y con él su interés. También supe que recientemente comenzó a salir con alguien nuevo y sinceramente le deseo toda la felicidad. Los 22 años que vivimos juntos no se pueden borrar como si nunca hubieran existido. Permanecen conmigo no como una sombra, sino como una parte brillante de mi historia, a pesar del amargo final. Y entonces Elena llegó a mi vida. No de repente, no como un relámpago en un cielo despejado, sino lentamente, como el amanecer después de una larga noche. Una mujer serena, sabia, que superó sus propias pruebas sin perder su capacidad de amar. Ella no intentó tomar el lugar de la madre de los niños, no borró mi pasado, simplemente estuvo presente, firme, comprensiva, como si siempre hubiera sido parte de todo. No tenemos prisa. Elena todavía vive en su apartamento, aunque cada vez pasa más fines de semana con nosotros. Los niños la aceptaron a su manera, en sus propios términos. Anton admira su inteligencia y a menudo, habla con ella de sus proyectos científicos. Sofía encontró en ella una amiga y mentora, juntas cultivan flores, van a conciertos, hablan sobre estrellas y música. La casa de campo se convirtió en nuestro proyecto común, el lugar donde construimos esta nueva vida. Todos contribuyeron con algo, desde las hileras de fresas de la abuela hasta el telescopio que instalamos en el ático de Sofía. Cada clavo clavado, cada árbol plantado es símbolo de un nuevo comienzo. En el trabajo también todo ha cambiado. Ya no soy solo un hacedor, sino el líder de un equipo, alguien que toma decisiones y orienta proyectos. Mis ideas toman forma, reciben reconocimiento. Quizás siempre fui capaz de más, pero me faltaba fe en mí mismo. Fue necesaria la vida que me sacudió para que despertara esta confianza. Anoche Elena y yo nos sentamos junto al fuego, como hemos hecho tantas veces. Los niños ya habían entrado, al igual que mi madre. Éramos solo nosotros dos, bajo un cielo estrellado. ¿En qué estás pensando?, preguntó mirando las llamas. Qué extraña es la vida, respondí. Hace un año pensé que todo había terminado. ¿Y ahora? Ella se volvió hacia mí. Sus ojos reflejaron el brillo del fuego. Ahora creo que la vida real apenas comienza, dije y tomé su mano. En mi bolsillo tenía el anillo de bodas de mi padre. No para un pedido, todavía es temprano. Ambos lo sabemos, pero como símbolo de intención, de promesa, de esperanza. El teléfono vibró. Un mensaje de Antón,
él y Sofía habían preparado una tarta y nos esperaban para tomar el té. Sonreí y le mostré a Elena el mensaje. ¿Debemos? Preguntó levantándose. Vamos, respondí. Y caminamos hacia la casa, donde las ventanas brillaban con una luz cálida, donde nos esperaban las personas que amábamos. En el dormitorio de la casa de campo que renové con mis propias manos, ahora hay una cama nueva, grande y cómoda, comprada después del divorcio. En las paredes, fotografías de los niños, paisajes de nuestros senderos, acuarelas de Sofía. Un nuevo espacio creado para una vida sin el peso de recuerdos dolorosos o fantasmas del pasado. Mientras me quedo dormido junto a Elena, no pienso en lo que perdí, sino en lo que gané. En los niños que crecieron fuertes y sabios a pesar de las pruebas. En la madre cuyo amor fue mi refugio en los días más oscuros. En el trabajo que ahora me aporta no solo sustento, sino también satisfacción. Y en Elena, cuya llegada a mi vida parece casi un milagro, oportuna, natural, cierto. ¿Sabes algo? Soy feliz de una manera nueva, diferente, pero feliz. Porque entendí lo esencial, la felicidad no está en conservar ilusiones, en aferrarse a lo que ya no existe, en temer el cambio. Se trata de aceptar la vida con toda su complejidad, en el coraje de empezar de nuevo, en la fuerza para seguir adelante a pesar de las pérdidas y decepciones. La cómoda de mi abuelo, que una vez restauré con tanto esmero, se encuentra ahora en la casa de campo. Conserva reliquias familiares, medallas, cartas, fotografías. Y entre ellos el anillo de mi abuela, que le pasó a Sofía. Espera su momento para algún día volver a ser símbolo de amor y fidelidad. Quizás para mis nietos, que aún no existen, pero que seguro vendrán. Con este pensamiento me duermo tranquilamente, sin las angustias y pesadillas que me atormentaron en los primeros meses después de la separación. La nueva vida no acaba de comenzar, está en pleno florecimiento. Estoy dispuesta a vivirlo de forma plena, honesta, sin miedo, sin mirar atrás. Porque cuando las ilusiones se hacen añicos, se abre el camino hacia la verdadera felicidad. Uno que no se base en fantasías o autoengaños, sino en autenticidad, coraje y valores reales. Y agradezco a la vida por esta lección, por esta oportunidad, por este nuevo camino hacia horizontes que aún no conozco, hacia logros que están por llegar, hacia una existencia que al fin y al cabo, siempre continúa. Incluso cuando todo parece desmoronarse. Especialmente entonces.